Hola, soy Tomás de la Fuente y te doy la bienvenida a mi podcast Ideas que Sanan, un espacio para reprogramar tu mente y tu alma con ideas y experiencias que reconectarán tu potencial humano. Este podcast es acerca de la revolución de la conciencia y del corazón. Estaremos hablando de todo lo que contribuye al despertar del ser, psicología, práctica espiritual, plantas de poder y mucho más. Voy a hablar primero de las ideas santas del punto 6. Luego voy a describir algunas características generales del eneatipo 6 y luego voy a hablar del miedo. En general, algunos de los orígenes del miedo, el por qué tenemos miedo. Me imagino que se habrán dado cuenta que todos tenemos miedo la mayor parte del tiempo. Constantemente estamos ansiosos por algo. La ansiedad es miedo. Y casi que podríamos decir que el sentido de nuestra vida es evitar estar ansiosos, es sentirnos seguros. Buscamos la seguridad todo el tiempo. Incluso a veces buscamos la seguridad traicionando lo que realmente quisiésemos. A veces la búsqueda de seguridad es tan potente que nos sentimos paralizados en la vida, porque tenemos demasiado miedo. Constantemente estamos pensando cuáles son los peligros que nos acechan. Eso es el miedo. La idea santa del punto 6 se llama la fuerza santa y la fe santa. La fuerza santa es la percepción de que la naturaleza de nuestra alma es la esencia. Es el reconocimiento de que no somos nuestro cuerpo, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, sino que somos una presencia o un ser que tiene muchas cualidades y dimensiones en las que podemos adentrarnos cada vez más profundamente. Esta presencia que somos, que no es ni el cuerpo, ni el pensamiento, ni la emoción, es como el fundamento de la realidad realmente. Y al mismo tiempo le da fuerza a nuestra alma. Cuando perdemos contacto con esta percepción, entonces nos sentimos frágiles, nos sentimos desvalidos. Y es ahí cuando ocurre la experiencia del miedo, porque el miedo sucede cuando sentimos que la amenaza es mayor a nuestra capacidad. Si dejamos de sentir que lo que somos fundamentalmente es esta esencia que está más allá del cuerpo y del pensamiento, nos vamos a identificar con el cuerpo, nos vamos a identificar con el pensamiento y por lo tanto con nuestra personalidad. Y nuestro cuerpo es vulnerable y nuestra personalidad también. Nuestra personalidad tiene muchos miedos, nuestro cuerpo puede morir. Entonces, si nosotros creemos que somos el cuerpo y creemos que somos el pensamiento y creemos que somos quien está pensando, entonces por supuesto que vamos a tener miedo, porque vamos a tener que estar constantemente defendiendo el cuerpo y defendiendo todas las posturas y posiciones que toma la personalidad. Nada nos puede contradecir mucho, porque eso amenaza a la idea que tenemos de nosotros mismos. Entonces, la santa fuerza es una idea santa, yo diría, bastante difícil de percibir. Se necesita hacer una exploración muy aguda de qué es lo que somos, qué es lo que realmente somos. Hay una técnica meditativa que le llaman, ¿cómo le llaman? En inglés le llaman self-inquiry, que quiere decir en castellano autoindagación, y consiste en preguntarse quién soy. Entonces, si uno comienza a hacer esta pregunta,
uno puede hacer algo como lo que hicimos en la meditación de recién. Primero empiezo a observar mi cuerpo y me pregunto, bien, ahí está el cuerpo, ¿soy el cuerpo? Y comienzas a observar. Y si tú comienzas a observar, te vas a empezar a dar cuenta poco a poco que no eres el cuerpo. Es verdad que hay un cuerpo, pero tú no eres el cuerpo. Y es tan simple como decir, yo puedo mirar esta mano y puedo sentir esta mano que tengo aquí, pero yo soy la mano. Sería raro decir que somos una mano, ¿no? Puedo decir que tengo una mano, puedo decir que percibo la mano, pero no puedo decir que yo soy la mano. Es bastante obvio, si lo hacemos de esta manera, que en realidad no somos la mano, somos algo más que la mano. Ahora bien, yo podría ir extendiendo la superficie, podría decir, bien, no soy la mano, ¿qué tal si incluyo la mano y el brazo entero? ¿Soy esta mano y este brazo entero? Tampoco, ¿verdad? Puedo ir aumentando la superficie, la mano, el brazo, el pecho, la panza, la espalda. ¿Soy eso? No, tampoco soy eso, ¿verdad? Y finalmente puedo terminar extendiendo toda la superficie de mi cuerpo y me voy a dar cuenta que no soy el cuerpo. Hay un cuerpo, puedo percibir el cuerpo, pero es raro decir que soy el cuerpo porque parece que yo soy algo más que el cuerpo. Hay alguien que observa al cuerpo y ese alguien que observa al cuerpo no parece que estuviera ni en la mano ni en la rodilla. Normalmente cuando decimos yo, apuntamos nuestro pecho o nuestra cabeza, pero la verdad es que si tú observas el pecho, no vas a encontrar a alguien ahí. No es que en tu pecho haya una persona, ¿no? Hay un pecho, hay adentro pulmones, hay costillas, hay piel, no hay alguien. Entonces, ¿dónde está este yo que dice yo? ¿No? No vamos a encontrar a ningún yo en el cuerpo, solo hay un cuerpo. Sin embargo, nosotros tenemos la experiencia de ser alguien o algo que es algo que no está realmente en el cuerpo, ¿no? Luego podemos comenzar a hacer el mismo ejercicio con los pensamientos. Puedes observar los pensamientos y te vas a dar cuenta que hay pensamientos sucediendo, pero que ni siquiera los estás pensando tú. Los pensamientos están ahí sucediendo. Y puede aparecer un pensamiento. Y es difícil incluso decir que los estás pensando, porque lo único que podemos decir es que cuando surge un pensamiento, luego surge otro pensamiento que dice yo estoy pensando, pero eso también es un pensamiento y lo puedes observar. O vino un pensamiento, luego vino el pensamiento yo estoy pensando y eso también es un pensamiento. ¿Quién pensó yo estoy pensando? Yo no lo pensé, yo solo estaba observando. ¿Quién pensó eso? El pensamiento pensó. Y yo puedo ver el pensamiento y observar un montón de veces que surge la idea de que hay alguien pensando. Y yo puedo observar esos pensamientos y la idea de que hay alguien. Y puedo comenzar a observar cómo surgen personajes. A veces aparece un personaje que se siente como un niño frágil, a veces aparece un adulto muy serio y responsable, a veces aparece un payaso, a veces aparece una mamá, un papá, qué sé yo. Hay miles de personajes ahí dentro y yo puedo observar cómo surgen los personajes, surgen de manera natural, espontánea, pero yo los observo. No parece que yo sea esos personajes tampoco. Cuando profundizamos en esta observación, lo que empieza a pasar de pronto es que nos empezamos a dar cuenta que somos el observador. Esta es una experiencia muy bella y muy profunda que a veces puede dar un poco de miedo porque tenemos la idea que nos vamos a disolver para siempre y vamos a dejar de existir. Sin embargo, si podemos permanecer un tiempo más largo en esta experiencia, vamos a darnos cuenta que cuando comenzamos a reconocer que somos el observador, nos comenzamos a sentir libres del cuerpo y libres de la mente y libres de los personajes. Ya no necesitamos defendernos para proteger el cuerpo, ya no necesitas defenderte para defender las imágenes de los personajes. Ya no necesitas tomar posición y decir, yo soy una buena persona, nadie venga a decir lo contrario. Se termina eso, porque te das cuenta que todo eso no eres tú.
Están ahí sucediendo. Así como suceden los árboles allá afuera y las nubes, suceden esas otras cosas. Son como objetos que están ahí. Y empiezas a descubrir que tú eres como un sujeto que no tiene forma, no tiene color ni sabor, y se siente muy libre y muy seguro. Por eso es difícil de percibir, porque realmente comenzamos a ser conscientes de eso que somos más allá del cuerpo, el pensamiento y la mente cuando se rompe la identificación de manera muy profunda con todas esas cosas. Vivimos realmente creyendo que somos todas estas cosas y por eso es que tenemos tanto miedo. Y la idea santa del punto 6, además de la fuerza santa, tiene otro aspecto o otra dimensión a la que le llaman la fe santa. Y la fe santa es lo que comienza a suceder cuando reconozco que eso que soy más allá del cuerpo es la esencia y por lo tanto eso que soy es algo bueno en lo que se puede confiar, porque todo lo que va a surgir de mí en última instancia viene de ahí. Una cosa que le pasa al eneatipo 6 y nos pasa a todos cuando estamos en la experiencia del miedo es que realmente a lo que más desconfianza le tenemos es a lo que hay dentro nuestro. Creemos que tenemos miedo a los peligros de afuera, pero realmente si observamos con profundidad el miedo, vamos a descubrir que a lo que realmente tenemos miedo es a lo que hay dentro nuestro. Tenemos miedo a ser realmente espontáneos. Tenemos miedo de nuestros propios impulsos, de nuestros propios deseos, de las cosas que podríamos hacer y las consecuencias que eso podría traer, etcétera, etcétera. Eso es a lo que realmente le tenemos miedo. Entonces, cuando percibo que lo que soy en última instancia es la esencia, surge la fe santa, que es el conocimiento de que soy la esencia. Por lo tanto, puedo confiar en lo que soy. Y dice Almas que cuando logramos instalarnos en la fe santa se produce una transformación muy profunda, porque posiblemente el fundamento de toda la estructura del ego sea el miedo. Toda la personalidad está construida para la supervivencia, para evitar el dolor, para evitar el peligro. Entonces, cuando descubrimos que somos esencia, no se necesita más toda esa estructura. Entonces, la idea santa de este punto es muy simple, muy directa, pero muy profunda y no es fácil de percibir. Normalmente cuando tenemos una experiencia en donde nos reconocemos como esencia, la experiencia parece como si fuese de otra dimensión, como si no fuese tan real, como si hubiésemos tenido un sueño. Y luego cuando la recordamos no sabemos si realmente la vivimos, si la inventamos, si es que es real, porque nuestra identificación con el cuerpo nos tiene en otro lugar, nos tiene en un lugar en donde percibimos a la realidad como algo peligroso, amenazante. Es muy difícil para esa parte de nuestra mente que está en el modo supervivencia convencerse de que la verdad es que la realidad es un buen lugar. Le es muy difícil convencerse de que la realidad no es como una especie de guerra darwiniana en donde todos están luchando por su supervivencia y que el amor y la generosidad y la bondad no existen. Es muy difícil para esa parte de nosotros que tiene ese funcionamiento basado en el miedo, creer que haya otra forma de existir. Es como una especie de cinismo espiritual que todos tenemos, en donde no creemos que exista el bien, el amor y esas cosas que parecen cuentos de hadas, algo así. Bueno, esas son las ideas santas del punto 6. Todos tenemos miedo. No hay que ser un eneatipo 6 para darse cuenta que todos tenemos miedo y que el miedo es una emoción con la que estamos
continuamente lidiando. Quizás hace miles de años las cosas que nos daban miedo eran cosas más, por decir así, físicas, ¿verdad? No tener refugio, no tener alimento, etcétera. Hoy día hemos logrado vivir de maneras bastante cómodas, por lo menos a la mayoría de los que estamos acá, casi nunca nos falta refugio, casi nunca nos falta alimento, y si fuera así no sería más que por unas horas. Pero a pesar de eso, el miedo no ha disminuido. Seguimos viviendo de forma colectiva con mucho miedo. Hemos desarrollado una cultura, una sociedad altamente tecnologizada que nos ha traído miles de facilidades para estar más seguros y mejor aprovisionados, pero al mismo tiempo esa misma tecnología y ese mismo desarrollo amenaza con destruir el mundo y posiblemente es porque hemos tenido tanto miedo que hemos caído en grandes excesos. Hemos querido asegurarnos tanto que hemos hecho cosas que quizás en el corto plazo nos convienen, nos hacen sentir seguros, pero que en el largo plazo no nos vienen bien. Y posiblemente el miedo sea una explicación a todo el desastre, ¿no? Y lo que pasa es que el miedo de forma definitiva no se va a ir hasta que experimentemos el fundamento de nuestro ser. Porque igual que con todas las demás pasiones del eneagrama, la búsqueda termina o se resuelve cuando vamos hacia adentro nuestro, cuando despertamos a las profundidades de nuestra alma. Es ahí cuando salimos de estas distorsiones cognitivas y de estas emociones. Y el miedo genera una ilusión muy curiosa. El miedo genera la ilusión de que tenemos que controlar los peligros que están ahí afuera. Entonces, así como el orgulloso busca seducir para ser amado, el vanidoso busca el éxito para ser reconocido, en el punto 6 buscamos cosas externas que nos traigan seguridad, en la ilusión de que eso nos va a quitar el miedo. Y es verdad que tenemos que lidiar con la realidad, tenemos que hacer cosas con lo que puede ser peligroso, pero hay un nivel del miedo que nunca se va a pasar por más asegurados que estemos ahí afuera, que tiene que ver con la desconexión con el fundamento del ser. Porque por más que tengamos dinero, propiedades, bienes, seguros, etcétera, 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 nuestro cuerpo siempre puede morir y nuestra personalidad siempre puede recibir una afrenta o podríamos actuar de un modo que no calza con nuestro yo ideal. Entonces no importa cuánto logremos controlar el mundo externo, el miedo no se va a ir hasta que no podamos experimentar el ser de modo más profundo. Cada eneatipo tiene un miedo específico y podríamos decir que lo que diferencia al 6 de todos los otros eneatipos es que en el caso del 6 el miedo es mucho más generalizado. La persona vive en un estado de miedo a todo, siempre está asustada, nunca puede relajarse, siempre está hipervigilante. En los otros eneatipos el miedo se manifiesta de formas un poco más específicas, siempre el miedo tiene que ver con un tema muy puntual y dependiendo de cuál sea nuestro miedo, podemos identificar claramente cuál puede ser nuestro eneatipo. En el caso del eneatipo 1, el miedo fundamental es que haya algo erróneo dentro de uno o no ser lo suficientemente bueno moralmente, socialmente, etcétera. En el caso del eneatipo 2, el miedo básico es el miedo al rechazo, es el miedo a sentirse necesitado y no ser amado. En el caso del eneatipo 3, es el miedo al fracaso. En el caso del eneatipo 4, el miedo fundamental es miedo al abandono, a sentirse triste, perdido y desesperanzado.
En el 5 el miedo es a vincularse, es como a vincularse y a enredarse en las relaciones, que haya demandas, que haya necesidades, que haya compromisos, que haya cosas que dar, cumplir, ¿no? Y también miedo a perder lo que tengo. Hay una sensación que si me vinculo demasiado con los otros, voy a perder algo, como la sensación que si me vinculo mucho, me van a quitar algo y tengo que protegerme para que no me lo quiten. En el caso del eneatipo 7 el miedo es a aburrirse, a trabajar demasiado duro, a ser expuesto como charlatán. Y en el caso del 7 hay como una especie de fobia a todos los aspectos de la vida que se sienten como grises, negros y grises. Le tienen miedo a esos matices de la vida. Es como si quisieran que la vida fuese siempre chispeante. Y por eso está el miedo a aburrirse, el miedo al trabajo duro, el miedo a no ser feliz. En el caso del 8 el miedo es a ser débil, de no estar a cargo o por encima de los demás y de las cosas. Y como dije, en el caso del eneatipo 6 el miedo es miedo de todo y de todos. Es un miedo generalizado y difuso. Es una sensación de que siempre hay algo que está acechándome, que tengo que estar alerta y que tengo que estar siempre lo suficientemente alerta, porque si estoy alerta, voy a estar preparado. Por lo tanto, no puedo dejar de tener miedo, porque si dejo de tener miedo, ya no voy a estar alerta. Y si no estoy alerta, no voy a estar preparado. ¡Qué miedo! No puedo dejar de tener miedo. Si tengo miedo, voy a estar más seguro, porque tengo que estar alerta, porque hay algo que está al acecho. Algo así es el miedo del 6. Y también hay miedos específicos relacionados con cada subtipo. Entonces, si somos de un subtipo social, vamos a estar preocupados porque vamos a sentir que no vamos a sobrevivir si no somos parte del grupo, vamos a estar preocupados por nuestro prestigio, por nuestro sentido de pertenencia, por tener amistades, por no quedar fuera del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Si somos del subtipo sexual, nuestros miedos van a girar más en torno a la idea de que nuestra supervivencia solo va a estar asegurada si tenemos relaciones íntimas. Nos va a preocupar si somos o no somos amados por alguien especial, si somos atractivos para los demás. La cercanía, la intimidad, el placer y la sexualidad misma van a ser temas de miedo y de preocupación. Y si somos del subtipo conservación, vamos a estar más preocupados y atemorizados por el bienestar y el sustento material en nuestra vida, nuestra salud física, nuestra seguridad física, nuestros ingresos, nuestra casa, cuánta comida, cuánta salud, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá podemos ir entendiendo este asunto de los subtipos, que en este curso no vamos a hablar de subtipos, seguramente en el curso que voy a hacer más largo de Enneagrama el próximo año, sí vamos a entrar un poco más en los subtipos. Entonces, por ejemplo, supongamos que soy un 9 social. Entonces, el miedo más profundo del eneatipo 9, no crear armonía. Claro, dice, el 9 tiene miedo de crear conflicto, haciendo que su presencia o sus necesidades se vuelvan demasiado visibles. Entonces, es como que necesita siempre estar creando armonía y que mis necesidades no sean vistas, porque hay como un miedo a que sean vistas, porque eso podría crear una disarmonía. Entonces, si juntamos el 9 con el instinto social, lo que tenemos es una persona que está siempre preocupada de estar al servicio del grupo, de crear armonía en los grupos y en los grupos posponer sus necesidades y atender las necesidades de otros para pertenecer al grupo. Lo mismo, si llevamos esta necesidad y búsqueda de armonía al ámbito sexual, lo que vamos a tener es una persona que cree que solo puede existir si pierde su individualidad y se fusiona con la personalidad del otro. Entonces, cada vez que estoy en relación, tengo que ser igual al otro, tengo que querer lo mismo que el otro. De manera que me termino como borrando a mí mismo para poder
casi que ser junto al otro un solo ser. Y el subtipo sexual del 9 se llama simbiosis, y así sucesivamente. Entonces, cuando mezclamos esta motivación básica de cada eneatipo con la motivación del instinto, nos empiezan a aparecer todos los tipos de subtipos en el eneagrama. Am, Voy a describir algunas características del eneatipo 6, las más comunes, las más obvias, y luego de eso voy a profundizar en el miedo. ¿Por qué tenemos miedo los seres humanos? Pero primero hablemos un poco del eneatipo 6. Las personas del eneatipo 6 viven en la sensación de que la aniquilación está detrás de la próxima esquina, a punto de saltarme encima. ¿Ya? Esto es importante porque a muchas personas nos pasa que cuando empezamos a hablar del miedo, decimos yo tengo miedo, por lo tanto soy eneatipo 6. Todos tenemos miedo, pero no todos vivimos con la sensación de que a la próxima esquina algo me va a saltar encima y me va a destruir. ¿Ya? Esa es la experiencia de la paranoia. No es que me van a dejar de amar, no es que no me van a ver, no es que voy a ser más débil y no voy a ser el más fuerte, no. Algo me quiere destruir. Eso es paranoia. El eneatipo 6 está en la experiencia de la paranoia. Entonces, claro, por ejemplo, el eneatipo 4 de conservación, que es muy miedoso y muchas veces se puede confundir con el eneatipo 6, tiene un miedo mucho más específico. Tiene miedo a que se mueran sus papás, tiene miedo a que se muera alguien, porque finalmente me voy a quedar solo y abandonado. Entonces, básicamente es un miedo al abandono, en donde yo siento que solo no puedo vivir. Pero en el caso, entonces no es el miedo a que algo me ataque y me destruya, es el miedo a la pérdida y al abandono, ¿se entiende? La paranoia es la experiencia de que hay una fuerza hostil ahí afuera que me quiere aniquilar. Eso es la paranoia. Es película de terror. Todos hemos visto películas de terror, en donde los protagonistas se van de vacaciones a una cabaña que está en el lago y hay suspenso porque todos sabemos que en cualquier momento va a saltar el asesino con el cuchillo. Eso es la paranoia. No tiene nada que ver con los temas de abandono, reconocimiento, no tiene nada que ver con el miedo a que el otro se enoje conmigo porque no calzo con un yo ideal. No, 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 no. Paranoia, eso es lo que tenemos en el punto 6. Para que puedan entrar en la percepción del punto 6, imagínense que estamos viendo una película como de suspenso, ¿ya? Esa es la atmósfera. El eneatipo 6 percibe el mundo como un lugar peligroso, a los demás como egoístas, y quizás más que egoístas como solo centrados en sus propios impulsos y necesidades. Esto que decía recién es como que el mundo es una guerra darwiniana, en donde el más fuerte busca, digamos, ponerse por encima del más débil. Entonces aquí o luchas o te matan. Y por lo tanto, como el mundo es peligroso, los demás son egoístas, la supervivencia no está para nada asegurada. Tengo incertidumbre total si la próxima hora, la próxima semana o el próximo mes voy a poder seguir vivo, ¿sí? Hay una sensación de fragilidad respecto al poder seguir existiendo. Y la persona 6 se siente bastante mal equipada para lidiar con las vicisitudes de la vida, porque el miedo surge siempre que percibimos que la amenaza es superior a nuestras capacidades. Entonces hay como una sensación de fragilidad. Por eso uno cuando ve algunos memes en Instagram del eneatipo 6 siempre muestran el eneatipo 6 como saliendo de la casa con una mochila, con cuerdas, con linternas, con cuchillos, completamente equipado para cualquier posible eventualidad que pudiera suceder. Es alguien que está todo el tiempo intentando anticiparse a todos los peligros posibles y buscar la forma de asegurarse desde todos los frentes, de reducir el peligro.
¿Mm? Imagínate nuevamente que estás en medio de la cabaña en el lago en la película de suspenso y de terror y tienes que salir a dar un paseo con tu pareja. No te puedes relajar si en cualquier momento va a saltar el asesino con el cuchillo y tienes que estar preparado. Entonces tienes que llevar algo para defenderte y no sabes si te puedes defender porque el asesino con el cuchillo seguramente es más fuerte que tú. Esa es la vivencia que tiene el eneatipo 6, ¿no? Y a veces el asesino con el cuchillo pueden ser otras personas que yo percibo como hostiles, o a veces pueden ser mis propios impulsos, lo que pueda surgir de mi interior. ¿Qué tal si de mi interior surge un asesino con un cuchillo? Un impulso sexual inadecuado, un impulso agresivo que pueda generar algo incómodo en los otros, etcétera. Hay dos tipos de eneatipo 6, se podría decir, los eneatipos fóbicos y los contrafóbicos. Los dos eneatipos más fóbicos son el 6 social y el de conservación, y el contrafóbico es el 6 sexual. Los fóbicos son los miedosos, los que están constantemente y bastante conscientemente viviendo su miedo. Entonces esos se ven más tímidos, se ven y se perciben a sí mismos con mucha incertidumbre, dudan mucho, están todo el tiempo dudando, se sienten asustados, se los ve furtivos, buscan figuras fuertes de autoridad o sistemas de creencias para aliviar su incertidumbre. Nunca saben si van a estar seguros, siempre están dudando. Es decir, uno nunca puede asegurarse 100% que no va a haber peligro. Entonces nunca hay una solución o una decisión que sea completamente fiable. Entonces estoy permanentemente dudando y los seismafóbicos buscan referencias para poder asegurarse. Alguien fuerte, con experiencia, una autoridad que me pueda decir, este es el camino del bien y por este camino vas a morir, sigue este. Ok, te escucho, al fin tengo a alguien que me asegura dónde puedo estar mejor, ¿no? O bien buscan sistemas de creencias, entonces pueden ser como fanáticos de algún sistema de creencias que les haga sentirse más seguros, de alguna filosofía, de algún camino espiritual, de alguna postura política, qué sé yo, cualquier cosa que les haga tener la ilusión de que hay una verdad certera de la cual agarrarse. Son los 6, ¿verdad? De los eneatipos mentales. Los eneatipos mentales buscan lidiar con la ansiedad a través de la mente. Entonces busco sistemas de creencias que me hagan sentir seguro. Busco una figura de autoridad que me dé certezas, ¿no? Y el 6 contrafóbico, ser contrafóbico quiere decir ir contra la fobia, es decir, voy contra el miedo. En lugar de sentir que yo tengo miedo, voy por la vida diciendo, no, yo no tengo miedo. Y entonces estoy todo el tiempo esforzándome por demostrarme que en realidad soy valiente, que en realidad no tengo miedo, que en realidad soy fuerte, que en realidad estoy a la altura del desafío. Entonces se ven los 6 contrafóbicos como fuertes y poderosos y se muestran también decididos, firmes, muy argumentativos, se suelen oponer a las autoridades y también a las formas de pensar más comunes, como si fuesen agresivamente suspicaces y defensivos en su intento de demostrar que no tienen miedo y que tienen la razón, algo así. A veces el 6 contrafóbico se puede confundir con el 8. La diferencia con el 8 es que el 8 es autoasertivo, no duda de sí mismo, es como excesivamente seguro y, digamos, convencido de que él está bien, está en la verdad y de que sus capacidades son. En cambio, el 6 nunca está lo suficientemente seguro, nunca está realmente en la certeza. Entonces, ahí está como la diferencia, ¿no? El 8 es como sólido, es como un guerrero ahí que está sentado en el trono y nadie lo saca. En cambio, el 6 está como evidentemente como en una actitud muy defensiva. Entonces, eso hace ver
entrever su inseguridad de alguna manera, ¿no? El 8 no necesita defenderse tanto, porque sabe que tiene el poder. El 6 nunca siente que tiene suficiente poder, siempre se siente más frágil, entonces necesita estar muy atenta, entonces puede ser muy combativo, pero desde un lugar de miedo. Y el 6 contrafóbico muchas veces confunde el miedo con la rabia. Creen que están enojados cuando en realidad ese enojo es como la reacción que uno tiene cuando se está defendiendo. No es enojo realmente, es miedo la emoción. Yo he escuchado muchos 6 sexuales decir, es que yo soy muy furioso, me enojo con todo. Claro, pero en realidad no es rabia, sino que es esa emoción que uno tiene cuando estás tan asustado que te pones irritable. Les ha pasado, ¿no? Que a veces uno está así con una angustia tremenda y entonces te tocan un pelo y saltas y gritas así como si estuvieras furioso, pero en realidad es porque tienes miedo. Entonces no es rabia realmente la emoción, pero la confunden y les cuesta mucho reconocer que lo que sienten es miedo, porque reconocer que lo que tienen es miedo los hace sentir que en el fondo no son tan valientes como creen y eso se siente como una herida a la autoestima y te lleva también a sentirte frágil, lo cual genera más miedo. Tienden a dudar de las cosas positivas de la vida, pero no con la apertura que uno podría tener de que al dudar de algo uno duda para asegurarse y si eso de lo que dudas te demuestra que en realidad tiene sustancia y es fiable, te abres a eso. No, es una duda como dudo de que lo bueno existe porque estoy convencido de que no existe. Entonces tienen como un cinismo así como a prueba de bala. Y dudan de lo positivo también dentro de ellos mismos. Eso es muy importante en el eneatipo 6 que no pasa en el 8. El 8 es como hiper seguro, como hiper asertivo. En cambio, el 6 siempre está dudando de sí mismo. Duda de sus impulsos, duda de sus intenciones, duda de sus pensamientos. Siente que sus propios impulsos, deseos, pensamientos, motivaciones, decisiones son potencialmente peligrosas. Entonces nunca confía lo suficiente en sí mismo tampoco. Por eso le tienen mucho miedo a la espontaneidad. En cambio, el eneatipo 8 es como una especie de fan de la espontaneidad. Es como un exagerado de la espontaneidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un contraste bien grande. Entonces, les quiero hablar de los diversos orígenes que tiene la ansiedad. Esto es muy interesante. Esta fue la parte que más me gustó del capítulo del libro, en donde lo que vamos a explorar es por qué tenemos miedo. ¿Por qué las personas tenemos miedo? Y cuando digo miedo no me refiero al miedo a cosas reales, ¿no? Vas caminando por un bosque, aparece un oso y te da miedo. Está muy bien eso, es muy normal. Y tener ese miedo es necesario, es adaptativo porque te permite defenderte y tomar acción del peligro. Me refiero al miedo neurótico que tenemos. Constantemente estamos vivenciando la realidad con una cantidad de miedo desproporcionada a las situaciones reales, ¿sí? Entonces, ese miedo no se explica por lo que ocurre en la realidad y por las amenazas y los peligros reales a los que estamos expuestos y con los que tenemos que lidiar. Hay un miedo que todos tenemos que es desmesurado todo el tiempo en relación a algo. Entonces, lo que vamos a ver ahora es por qué tenemos ese miedo. Y hay varias explicaciones a ese tipo de miedo. Y todas son correctas porque todas ponen de relieve algunos aspectos universales. Freud vio a la ansiedad y el miedo como una de las piedras angulares de toda la estructura de la neurosis y consideró que los síntomas neuróticos, y cuando digo síntomas neuróticos me refiero a todos los síntomas psicológicos que tenemos, angustia, ansiedad, depresión, qué sé yo, todo lo que se te ocurra. Él consideró que todos los síntomas neuróticos son intentos de manejar la ansiedad.
Por eso él veía la ansiedad como el problema central de la neurosis, es decir, de lo que nos pasa a todos. Freud, en algunas versiones del eneagrama, he visto que han dicho que podía ser eneatipo 6 o eneatipo 5. Lo que está claro es que era miedoso. Sandra Maitri decía que Freud era eneatipo 5. Seguramente por eso le dio también tanta importancia a la ansiedad. En su primer momento, porque el psicoanálisis de Freud evolucionó y tuvo varias fases de desarrollo. Entonces, en las primeras fases del desarrollo, Freud vio a la ansiedad como energía que no ha sido descargada de forma adecuada. Energía libidinal, es como la energía del animal interno, la energía de los impulsos, que no ha sido descargada de forma adecuada. Entonces él decía, cuando esa energía no es descargada de forma adecuada, se genera una tensión, porque hay una energía que está ahí dentro tuyo que estás intentando controlar. Y no poder satisfacer, descargar esa energía de un modo saludable, total y completo, genera ansiedad. Todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? Tienes hambre y no puedes satisfacer el hambre y te empiezas a poner ansioso. Tienes un deseo sexual y no puedes satisfacer ese deseo sexual y estás inquieto, no puedes estar quieto, ¿no? Te sientes incómodo. Entonces, en un primer momento, él consideró que la ansiedad tenía que ver con eso. Después fue elaborando un poco más la idea y empezó a ver que en realidad la ansiedad no era solamente resultado de no poder descargar la energía, sino que en realidad la ansiedad es un mecanismo de supervivencia, es decir, es miedo. ¿Y para qué sirve el miedo? Para ayudarnos a estar conscientes de que hay peligro y poder tomar acción frente al peligro. El miedo tiene esa función. Si no sintiéramos miedo, podríamos lanzarnos por un precipicio y matarnos sin tener ninguna resistencia a dar el salto. Entonces el miedo es la emoción que nos permite preservar nuestra vida. Freud dijo, bueno, a lo mejor el miedo no solo es un impulso retenido que no ha podido ser descargado, sino que en realidad es una emoción que tiene una inteligencia, por decir por sí misma, importante y necesaria, que nos sirve para tomar acción y evitar el peligro. Entonces él dijo, bueno, parece que hay una ansiedad realista, que es la ansiedad que experimentamos cuando estamos frente a un peligro real. Hay un león que está a punto de saltarte y sientes miedo porque el león es más poderoso que tú y eso hace que te den ganas de descubrir cómo diablos protegerte. Cuando experimentamos ansiedad realista, nos lleva simplemente a realizar las acciones que necesitamos para protegernos. Entonces es esa ansiedad que no nos paraliza. Por ejemplo, te das cuenta que te va a faltar un poco de dinero a fin de mes y entonces vas y inventas un negocio y generas el dinero que te faltaba. En el momento en que te diste cuenta que te iba a faltar dinero, te viene la ansiedad, te asustas porque sabes que estás en peligro, tomas las acciones correctas y entonces generas el dinero. Eso sería la ansiedad realista. Es necesaria, es buena, es parte de la autorregulación. Pero también está la ansiedad neurótica, que es otra cosa completamente diferente. Y la ansiedad neurótica es esa ansiedad que está ahí dentro nuestro y no tiene relación con nada conocido ni real que esté sucediendo ahí afuera. Se han dado cuenta que estamos ansiosos todo el día. O sea, uno se sienta y estás asustado por algo. No sabes muy bien por qué, pero estás asustado. Especialmente si eres de los eneatipos mentales. Pero yo creo que los de la imagen y los de la acción también están siempre asustados. Es esa ansiedad que está ahí. Uno no sabe muy bien por qué, pero ahí está, todo el tiempo. Te vas a dormir y está ahí, te despiertas en la mañana y está ahí. Nunca se va. Entonces Freud comenzó a ver la ansiedad neurótica como un indicador de que hay algo que está por emerger en nuestra conciencia, no en el mundo, sino que es más bien algo que va a aparecer dentro nuestro, a lo cual le tememos.
especialmente a nuestros propios deseos agresivos o sexuales, que suelen ser los impulsos más castigados y prohibidos por la cultura. Ahora, cuando se gatilla esta ansiedad, como realmente no nos podemos defender de nuestros propios impulsos, porque si lo que necesito hacer es trabajar un poco más para ganar más dinero, eso es muy simple, voy y trabajo. Pero mis impulsos no los puedo hacer desaparecer, no puedo realmente defenderme de mis impulsos. Entonces, lo que solemos hacer con la ansiedad neurótica es tratar de reducir la ansiedad que nos generan. En vez de hacer algo con esos impulsos, intentamos reducir la ansiedad. Entonces, en la ansiedad neurótica lo que estamos haciendo normalmente es que en vez de lidiar y relacionarnos con eso a lo que le tenemos miedo, más bien tratamos de aplacar la ansiedad, porque no creemos que podamos hacer algo para manejarla. Entonces, la ansiedad neurótica es esta ansiedad que siempre está ahí y que estamos siempre tratando como de hacer a un lado. No sabemos qué hacer con ella, no sabemos cómo resolverla, solo queremos que se vaya. Entonces, la misma ansiedad nos provoca ansiedad, es decir, le tenemos miedo a esta ansiedad, le tenemos miedo al miedo, porque sentimos que el solo hecho de estar ansioso es amenazante. Y por supuesto, muchas veces y la mayoría de las veces en la vida, estos dos tipos de ansiedad se mezclan. Hay una situación real que requiere atención, pero sientes una cantidad de ansiedad completamente desproporcionada a la situación real. Entonces te falta un poco de dinero y en vez de decir, bueno, a ver qué puedo hacer para resolverlo, te abrumas de ansiedad y empiezas a pensar, no, voy a morir, no soy capaz y te paralizas y al final no logras hacer nada y llegas a fin de mes y te falta dinero, por ejemplo. Entonces, cuando la ansiedad nos paraliza en lugar de ayudarnos, lo que Freud pensó es que lo que ocurre es que la situación a la que nos estamos enfrentando se parece a situaciones de cuando fuimos niños en donde estuvimos desamparados. Cuando somos niños se producen muchas situaciones en donde el peligro que hay ahí afuera es completamente superior a nuestra capacidad de manejarlo, o bien surgen impulsos dentro nuestro que no podemos reprimir. Y entonces los impulsos surgen y si esos impulsos son rechazados o castigados ahí afuera, inevitablemente vamos a ser castigados y maltratados. Todavía no tenemos la fuerza física para lidiar con algunos peligros físicos y tampoco tenemos una estructura de personalidad que nos permita reprimir y controlar nuestros impulsos. Entonces, de niños, muchas veces nuestros propios impulsos nos han llevado a estar en situaciones tremendamente traumáticas, porque no han sido recibidos, han sido castigados, o bien simplemente hemos estado ante peligros que son completamente abrumadores, que nos sobrepasan por completo. Entonces, por ejemplo, un niño que se queda atrapado en un ascensor y no sabe cómo funciona el ascensor, no sabe a quién llamar, no puede esperar y entonces empieza a sentir ansiedad, empieza a llorar ahí adentro, entra en un estado de pánico y no puede controlar su propio pánico y el propio pánico es más angustiante incluso que estar dentro del ascensor, ¿te fijas? ¿Cuántas situaciones así, no? O tu hermanito te quita el juguete y tú no puedes evitar decirle, dámelo, es mío. Y entonces viene detrás tu mamá, ¡pa! Y te da una bofetada porque le gritaste a tu hermanito. Tú no podías reprimir el impulso porque eres un niño todavía. Tus propios impulsos pueden ser amenazantes. Entonces, todas esas situaciones en donde hemos estado vulnerables y no podemos controlar el exceso de estimulación que nos generan, Freud dijo, son situaciones traumáticas. Son traumáticas porque gatillan un exceso de ansiedad y de miedo. Otro ejemplo podría ser un bebé que se separa de forma prolongada de la mamá, o la falta de comida para un bebé, o la falta de amor. Son traumáticas, son situaciones que generan un exceso de ansiedad porque un bebé no puede decir, mamá, ¿dónde estás? No se puede parar, agarrar un celular y llamarle y pedirle que venga. No puede hacer eso. La mamá no está y no tengo ningún control sobre la cercanía o la lejanía que ella tiene conmigo.
no sé cuándo va a volver, ni siquiera puedo pensar, ni siquiera sé que existe el tiempo. Entonces los niveles de ansiedad que se gatillan ahí son tan altos y no puedo hacer nada con ese exceso de estimulación y entonces me siento sobrepasado, me siento completamente abrumado por lo que estoy sintiendo, me siento en peligro. Eso, decía Freud, es un trauma. Estas situaciones así son las situaciones que crean impresiones muy profundas dentro nuestro. Y estas situaciones ocurren, por supuesto, cuando somos infantes y bebés y niños pequeños, porque es ahí cuando no tenemos ni la fuerza física ni la estructura psicológica para poder hacer algo con esto que nos está pasando. Entonces, nuestra personalidad se empieza a construir para protegernos de ese tipo de situaciones. Para eso está hecha la personalidad desde el punto de vista, sobre todo del psicoanálisis, para, es un mecanismo de defensa ante esas situaciones que son traumatizantes. La ansiedad neurótica es una ansiedad que se gatilla cada vez que la situación actual tiene alguna clase de parecido con la situación traumática del pasado. Por ejemplo, si cuando niño me producía una angustia tremenda quedarme atrapado en los ascensores porque una vez me quedé atrapado en uno. Hoy día, qué sé yo, estoy en una casa y alguien cerró con llave la puerta, ¡puf! Se puede gatillar nuevamente una ansiedad neurótica. Y cuando se gatilla la ansiedad neurótica, de alguna manera es como si nos volviéramos a convertir en ese niño desamparado. Por ejemplo, si sé que me va a faltar dinero a fin de mes y no hay ansiedad neurótica, yo voy y hago lo que necesito para generar el dinero. Pero si eso se conecta con la ansiedad neurótica, supongamos que de niño, no sé, qué sé yo, cada vez que yo iba a hacer algo me castigaban y me decían que era un estúpido y no servía para nada. Entonces ahora viene el desafío de generar dinero y me imagino realizando cualquier acción y luego se parece como a usar mis capacidades y cada vez que uso mis capacidades recibo un castigo y me dicen que soy un bueno para nada. Entonces me quedo paralizado y no puedo hacer nada. Y entonces me empiezo a experimentar como ese niño desamparado en esa situación traumática, sin que en la realidad haya ninguna situación imposible de enfrentar para mí. Pero cuando se gatilla esta ansiedad es como si regresáramos a esos momentos de infancia y nos convertimos en ese niño o esa niña en esa experiencia traumática. Esta ansiedad neurótica también puede estar, por supuesto, conectada con impulsos que fueron rechazados o castigados. Entonces siempre estoy ansioso porque esos impulsos están ahí adentro, ¿no? Qué sé yo, supongamos que se rechazó mucho mi agresividad. Entonces yo voy por la vida tratando de ser un niño bueno todo el tiempo. Y la verdad es que me enojo más de lo que puedo admitir, me enojo más de lo que me atrevo a sentir. Y entonces siempre tengo ansiedad, porque el impulso siempre está ahí adentro y estoy todo el tiempo anticipando el castigo que va a llegar, que llegaba de algún modo u otro cuando yo fui niño. Esa ansiedad flotante que no parece tener que ver con nada del mundo suele estar vinculada a impulsos que están ahí guardados que no hemos podido explorar ni sentir y no les hemos podido dar lugar. Es el miedo a que estos impulsos emerjan y ocurran esas situaciones catastróficas que imaginamos que podrían suceder. En este caso, cuando ocurre esto, solemos tener la sensación de que el peligro es algo que está afuera. Tenemos como esta ansiedad vaga, no sabemos a qué, y estamos mirando dónde está el peligro, ¿no? Estamos preocupados, es que no, me falta dinero, me falta amor, mi personalidad no es lo suficientemente atractiva, no tengo el suficiente éxito, qué sé yo, no sé muy bien, pero en realidad, entonces como que normalmente buscamos ahí afuera dónde está el peligro, pero en realidad le tenemos miedo a algo que está adentro y no nos damos cuenta normalmente de eso. También la ansiedad neurótica puede manifestarse como fobias. Las fobias son estos miedos intensos a objetos muy específicos. Fobia a las arañas, a las serpientes, a los ascensores, a los espacios abiertos, a los espacios cerrados, a las multitudes, etcétera.
son como desbordes de miedo las fobias. Sí, o sea, la persona sabe perfectamente que esa araña que está caminando con la pared, por la pared, no te puede matar, pero es una reacción de una intensidad brutal y entonces no puedes no gritar y salir corriendo cuando ves la araña. Y Freud decía que posiblemente las fobias eran representaciones simbólicas de impulsos que cuando niños fueron muy castigados. Entonces decía, por ejemplo, si uno tiene fobia a las alturas, a lo mejor tiene deseos de saltar. O si tiene miedo a las serpientes, podría ser un deseo o una fascinación por el pene. Y así, ¿no? Entonces, la fobia podría ser como una forma de simbolizar un impulso que es muy peligroso. Y que posiblemente ese impulso, cuando fuimos niños, cuando era expresado, recibía un castigo tremendo. Entonces, cuando ves el objeto de tu fobia, lo que empieza a pasar dentro tuyo es que ya empiezas a anticipar y a tener terror del castigo que vas a recibir por ese impulso. Como si esos objetos, en el fondo, gatillaran el impulso y a lo que le temes es a tu propio impulso realmente. Pero que los simbolizamos como cosas externas que están ahí. Hay otras fobias que no tienen que ver con el terror a nuestros propios impulsos, que son fobias relacionadas con experiencias traumáticas que tuvimos. Te quedaste atrapado en un ascensor cuando niño y desde entonces le tienes terror a los ascensores. Así, simple y directo. No hay ninguna explicación más compleja que eso. Y también decía Freud, la ansiedad neurótica se puede manifestar en el comportamiento impulsivo, porque están esos impulsos que necesitan ser descargados y de pronto irrumpen sin nuestro control. Entonces estás conversando con alguien y de pronto dices una cosa completamente aberrante de la cual después te arrepientes. No querías decirlo, pero como que te salió decirlo. ¡Oh! Y te sentiste aliviado al decirlo. Después te diste cuenta que fue muy mala idea haberlo dicho, pero sentiste cierto alivio. Y puede ser algo así tan inocuo como eso a cosas más potentes, ¿no? Gente que tiene una buena situación económica, pero va al supermercado y tiene que robar. O de repente alguien de la nada saca una metralleta y empieza a dispararle a todo el mundo. Son todos esos impulsos prohibidos que estamos ahí todo el tiempo controlando y de pronto necesitamos darles una salida y es como si atravesaran las defensas de nuestra personalidad sin nuestro consentimiento. Y hay un tercer origen de la ansiedad, del cual comenzó a hablar otro psicoanalista posterior a Freud que se llama Harry Stack Sullivan. Y él dijo, en realidad no es el principio del placer y el dolor lo que organiza nuestras motivaciones, porque para Freud es el principio del ello. El ello funciona así, buscar placer, evitar el dolor. Él dijo no, lo que organiza nuestra psique y toda nuestra, no, todo nuestro funcionamiento son, es la necesidad de controlar la ansiedad. Lo que nos ocurre a los niños es que lo que hacemos es que tomamos la ansiedad de nuestro cuidador. Es muy interesante esta teoría. Entonces, si mi mamá está ansiosa, yo empiezo a experimentar ansiedad. Y si mi mamá está ansiosa, para mí es intolerable sentir la ansiedad, ¿verdad? Para que se lo puedan imaginar mejor, imagínate que estás con tu mamá y tu mamá se aterroriza con algo. Para un niño eso es aterrador, porque su mamá es el punto de referencia y la base y el piso sobre la que basa toda su existencia. Entonces lo que ocurre es que cuando la mamá se pone ansiosa, yo me pongo ansioso. Por lo tanto, lo que ocurre es que las conductas del niño gatillan ansiedad en la mamá y la ansiedad de la mamá gatilla ansiedad en el niño. Por lo tanto, el niño tiene que empezar a aprender qué conductas son las que hacen que la mamá se vuelva tierna, esté calmada, sea amorosa, esté tranquila y cuáles conductas la ponen ansiosa. Y el niño tiene que empezar
a desplegar esas conductas que a la mamá la calman y tiene que empezar a controlar y borrar de su conciencia esas conductas que a la mamá la ponen ansiosa. Porque lo más intolerable y lo que hace sentir más desamparado al niño es la ansiedad de la mamá. Esto no niega todas las otras explicaciones de Freud que también son correctas, ¿sí? O sea, son todas perspectivas correctas de la ansiedad. Y esto es muy interesante, porque eso significa, por ejemplo, que si a tu mamá la calma golpearte, te conviene dejar que te golpee. ¿Se entiende? Porque es más importante que tu mamá no tenga ansiedad que lo que te pueden doler los golpes. Porque lo que necesitamos es que nuestro cuidador no tenga ansiedad. Es tremendo esto que estoy diciendo. Si a tu mamá la calma gritarte y después de eso tú tienes que barrer durante 3 horas el patio, entonces lo haces. Porque eso es lo que te permite controlar los niveles de ansiedad que tú mismo tienes. ¿Se entiende? Entonces lo que empieza a pasar acá es que se empiezan a formar la estructura de la personalidad a partir de esto. Es decir, esas partes de la personalidad que generan calma en la mamá se convierten en el yo ideal, el yo bueno, el yo que tengo que ser. Esas partes de mi personalidad que gatillan ansiedad se convierten en el yo malo, el yo que no tengo que ser. Y entonces empiezo a romper toda identificación con esas partes de mí mismo, las empiezo a mandar al inconsciente y todo lo que la calma a ella empiezo a tratar de serlo, para que ella esté tranquila, para que yo no tenga ansiedad. Esto quiere decir finalmente que esas partes de mi personalidad que le generan ansiedad a mi mamá, las mando a la sombra. Es decir, me olvido que yo soy eso y se convierten en el no yo, lo que yo no soy. Si a mi mamá la pone ansiosa que yo me enoje, entonces yo no me enojo. Si a mi mamá la pone ansiosa que yo llore, entonces yo no lloro. Si a mi mamá la pone ansiosa que yo haga preguntas, entonces yo no tengo preguntas. Y todas esas cosas las mando al inconsciente y las proyecto. Ahora las empiezo a ver en otros. Y cuando veo esas cosas en otros, las rechazo y las persigo. Eso es el mecanismo de la proyección. Cuando las otras personas son aquello que a mí me parece peligroso ser, tengo un juicio muy duro hacia esas personas. No me gustan esas personas, me parecen malas, me parecen erróneas, equivocadas. Ojalá no existieran, ojalá cambiaran. Por culpa de ellas el mundo está podrido. Son todos unos desgraciados. Quememos a las brujas porque las brujas son satánicas. Eso es la proyección. Entonces, si uno se ha identificado con ser una persona buena que no se enoja, todos los que se enojan son malos, incivilizados, bestias brutas, deberían desaparecer. Si todas las personas buenas son fuertes, a los débiles, hay que patearlos para que aprendan, para que se hagan más fuertes, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es la proyección. Ahora, lo tremendo de la proyección es que perseguimos esas cosas que necesitamos ser, esas cosas que necesitamos integrar. Porque si yo, para manejar la ansiedad de mi mamá, tenía que nunca enojarme, cuando sea adulto no me va a resultar vivir sin enojarme. Necesitamos ser capaces de enojarnos para poder decir no, para poder poner límites, para poder defendernos y cuidarnos cuando es necesario. Pero si yo rígidamente tengo que mandar a mi inconsciente todos mis impulsos agresivos, me va a ir súper mal en la vida. No importa cuán bueno sea mi proyecto para ser una persona que nunca se enoja y no tiene agresividad, solo me va a traer problemas y me va a traer conflictos con las personas que sí se pueden enojar además. Por eso hoy día en el ejercicio gestáltico vamos a trabajar con nuestras proyecciones. Vamos a explorar algunas de esas cosas que rechazamos en los demás, porque justamente en eso que más rechazamos de los otros, lo que hay son partes de nosotros mismos que no podemos integrar, que no podemos aceptar. Y rechazar eso en los otros es lo que nos impide también ser un poco como ellos y nos impide
por decir así, hacer uso de ciertas herramientas que podríamos tener en la vida para vivir mejor. ¿Cómo dejar de tener miedo? ¿Cómo se hace para no tener tanto miedo todo el tiempo? Cuando fuimos niños, aprendimos a controlar nuestros niveles de ansiedad intentando controlarnos a nosotros mismos para poder ser aquello que reducía los niveles de ansiedad ahí afuera. Es decir, cuando fuimos niños, lo que nos causaba todas estas ansiedades estaba ahí afuera. Entonces necesitábamos controlar lo que había afuera con éxito o con muy poco éxito. Lo que ocurre es que cuando somos adultos seguimos creyendo que tenemos que ejercer control sobre algo que está ahí afuera para que se nos pase esta ansiedad neurótica. Pero no importa cuánto podamos hacer con lo que está ahí afuera, no se nos va a ir la ansiedad, porque en realidad la fuente de la ansiedad neurótica está en estas experiencias infantiles, pasadas, está en el miedo que le tenemos a nuestros propios impulsos que están ahora presentes dentro nuestro. Entonces la ansiedad neurótica se resuelve cuando exploramos lo que pasa dentro nuestro. Es el único camino. Se podría decir que necesitamos digerir todas estas toneladas de ansiedad que hemos acumulado, todos estos miedos a nuestros propios impulsos, a lo que podríamos ser o hacer, que podría generar ansiedad en los otros, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de buscar la seguridad ahí afuera, lo que tenemos que hacer es explorar nuestra falta de seguridad dentro nuestro. Y aquí, para hacer esta exploración, lo que necesitamos es la virtud del coraje. Y el coraje es valentía. ¿Y qué es el coraje y la valentía? Es que a pesar de que tengo miedo, voy y me aventuro para conocer y enfrentar aquello que parece atemorizante. Ese se podría decir es como el nivel más básico del coraje. Entonces necesitamos varios niveles de coraje dependiendo de los niveles de miedo que tenemos que enfrentar. Tenemos miedo a nuestros deseos e impulsos, tenemos miedo a ser espontáneos y no calzar con nuestro yo ideal, tenemos miedo de causar ansiedad a los otros y que entonces nuestra ansiedad se incremente, creemos que no hay algo confiable dentro nuestro y este rechazo a nosotros mismos se convierte en una profecía autocumplida, es decir, al rechazar eso que está dentro nuestro, no estamos realmente en contacto con nosotros y entonces no tenemos la posibilidad de descubrir nuestra naturaleza esencial, que es la única cura real al miedo. Porque cuando yo descubro que lo que soy es la esencia, es decir, dentro de mí no hay un monstruo peligroso que me va a asaltar y me va a comer y me va a destruir. Dentro de mí está la esencia bondadosa y amorosa, fundamento de toda la existencia, que está en todas las cosas y que yo también soy. Pero por supuesto que si tenemos miedo a entrar en nosotros y a mirar todas esas cosas que parecen aterradoras, no podemos experimentar la esencia y entonces quedamos atrapados en el bucle del miedo. Sandra Maitri dice una frase muy interesante, dice, la cosa más difícil que alguien puede hacer es abrirse a explorar su realidad interna. El coraje en su sentido más profundo es el coraje de enfrentarse a uno mismo. Así, simplemente. Entonces, ¿qué tipos de miedo tenemos que enfrentar para poder hacer este viaje hacia adentro? Uno de los primeros miedos que tenemos que enfrentar es el miedo a nuestro super yo. Necesitamos cuestionar las ideas que tiene el super yo acerca de qué se debe y qué es lo que no se debe hacer, ser, pensar o sentir. Y cuando comenzamos a trabajar con nuestro super yo, una de las primeras cosas que nos pasan es que sentimos que estamos yendo en contra de nuestros propios estándares morales y sociales, en contra de los estándares morales y sociales de nuestra familia y de nuestra cultura. Entonces viene un miedo muy potente a no pertenecer.
a quedar fuera, a ser rechazado, excluido. Para eso está el super yo, diciéndonos todo el tiempo lo que tenemos y lo que no tenemos que ser, para que no corramos ese riesgo mortal. Entonces necesitamos el coraje de cuestionar a nuestro super yo y no huir despavoridos ante la posibilidad de quedar fuera, perder la pertenencia, perder a nuestros padres, nuestra familia, etcétera, etcétera. Es difícil de enfrentar. Es difícil cuestionar esos supuestos básicos que tenemos sobre la vida, lo que creemos que es bueno y lo que es malo. Empezar a ver que lo que siempre hemos pensado que era malo en realidad no es malo y que lo que creíamos que era bueno en realidad no es tan bueno. Es muy difícil ese primer paso. Sin embargo, la consecuencia final no es que quedamos excluidos del mundo. Realmente eso no ocurre. Lo que ocurre realmente es que dejamos de sentirnos como ese niño pequeñito y obediente que no tiene derecho a ser sí misma o sí mismo. Y entonces dejamos de sentirnos tan pequeños y empezamos a recuperar esa percepción como de ser autoridad frente a mí mismo y para mí mismo. Soy libre de tomar mis propias decisiones. Y eso no hace que mis impulsos se vuelvan más oscuros y más perversos. Todo lo contrario, mis impulsos se depuran cuando se liberan del super yo, porque es el super yo el que hace que los impulsos también se lleguen a deformar hasta parecer bestias asesinas. Si yo durante 50 años reprimo mi furia, esa furia no va a ser solo enojo porque me quitaron un juguete, va a ser ira asesina, va a ser envidia ponzoñosa, ¿se entiende? Entonces, en la medida que podemos empezar a cuestionar el super yo, podemos empezar a integrar esos impulsos y no nos volvemos peores personas ni personas más antisociales, todo lo contrario. Pero ese es el miedo que nos da. Creemos que eso es lo que nos va a pasar. Luego tenemos que empezar a conocer esos impulsos que están ahí. Todo eso que el super yo no permitía, lo tenemos que empezar a explorar, a vivenciar. Esa ira reprimida, poder experimentarla. Esos impulsos reprimidos, esos deseos reprimidos, tenemos que empezar a darles lugar y poder explorarlos. No es que tengamos que actuarlos en la vida, no, 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 no se trata de eso. Tenemos que comenzar a explorarlos. Y nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo sentir el miedo, nos da mucho miedo sentir la tristeza, nos da miedo sentir la agresión, etcétera, etcétera. Eso también empieza a romper nuestra autoimagen, porque empezamos a descubrir que no somos tan bondadosos como creíamos, que dentro nuestro puede haber crueldad, maldad, malevolencia, malas intenciones. Pero necesitamos explorar esas cosas, porque en esos impulsos, deseos, emociones aparentemente malos y negativos, en realidad hay fuerza vital. Y a medida que esos impulsos empiezan a ser integrados y los podemos digerir y pueden empezar a pasar por nuestro cuerpo, lo que empieza a pasar es que se nos empieza a terminar la proyección. Dejamos de proyectarlos ahí afuera. Entonces empezamos a darnos cuenta que el mundo no es tan cruel ni tan perverso como creíamos. Porque si yo tengo dentro de mí una crueldad negada y reprimida, la voy a proyectar, entonces el mundo me va a parecer muy cruel. Pero si yo proceso mi crueldad y en una sesión de autoexploración puedo ser cruel con todo el universo, integrar esa energía hasta satisfacer las necesidades más profundas e instintivas que habían detrás de eso, me siento libre, la crueldad se transmuta y entonces ya no la proyecto. Y entonces el mundo deja de parecer un lugar malo y puedo empezar a percibir que hay bondad, que hay una energía que me sostiene. Entonces ese cinismo que tenemos cuando estamos en la percepción del miedo de la realidad, en donde creemos que no existe el bien, empieza a disminuir, porque se empieza a terminar la proyección. Y por otro lado, cuando entramos profundamente en nuestra experiencia interna, empezamos a vivenciar nuestro cuerpo. Y si vamos muy profundo en esta experiencia, vamos a empezar a darnos cuenta que nuestro cuerpo no solo es un cuerpo físico, es un campo energético. Es una pulsación energética, incandescente. Esa palabra usaba Sandra Maitri, muy bonita palabra. Incandescente, es una luminosidad incandescente lo que somos.
Y cuando empezamos a experimentar que somos esa incandescencia pulsante, que no es ni el cuerpo, ni el pensamiento, ni la personalidad, ni todas esas cosas, entonces ahí nos damos cuenta que tenemos una naturaleza esencial que no es destructible. Entonces, si bien es cierto, mi cuerpo puede morir, eso que yo soy no puede ser destruido. Y ahí es cuando se empieza realmente a caer la barrera de la ansiedad neurótica. No es que vamos a dejar de tener miedo a los peligros reales, es la ansiedad neurótica. Me doy cuenta que aunque muera, yo voy a estar bien, porque eso que soy no es mi cuerpo, es algo que está más allá del cuerpo. Eso es a lo que le llaman en Oriente a la experiencia de morir antes de morir, darte cuenta que eso que eres en realidad no puede morir. Por eso la idea santa del punto 6 es una idea profunda. Realmente requiere trabajo llegar tan profundo ahí. A mí me gusta ver el punto 6 del eneagrama como un punto oscuro, profundo y negro, que llega muy lejos. El punto 3 del eneagrama como algo luminoso que se ve y encandila. Y el punto 9 como un centro amoroso que emana bondad. Tenemos que atravesar esa oscuridad para poder llegar a la bondad, que es el punto 9, el santo amor. Bien, vamos a las preguntas y las respuestas. Quería ver si podías volver a repetir, explorar esos lugares que me dan miedo, como que cuando alguien se enoja me da ansiedad. Habían como unos tres o cuatro puntitos, los puedes volver a repetir para notar el punto. Sí, por ejemplo, es la última teoría, ¿no? Supongamos que estás en tu casa, tienes 5 años, los juguetes no están ordenados, ¿ya? Y entonces tu mamá se empieza a angustiar porque los juguetes no están ordenados. Entonces tú miras a tu mamá y empiezas a sentirte con angustia porque los juguetes no están ordenados. Y entonces empiezas a sentir que hay peligro. Qué miedo, está pasando algo terrible. Es terrible lo que está pasando. Y entonces tu mamá te dice, ¿por qué no has ordenado los juguetes? ¡Oh! Esto es aterrador, ¿me entiendes? Es aterradora la experiencia. Entonces tú lo que necesitas es que tu mamá se calme. Entonces ordenas los juguetes. Entonces la próxima vez que los juguetes están desordenados, tú miras a tu mamá. ¿Se está angustiando o está tranquila? Ah, está tranquila. Ah, entonces a lo mejor no es tan malo si los juguetes están desordenados. Pero de pronto de la nada se angustia. ¡Ah, los juguetes están desordenados! ¡Ah! De nuevo. Te sobrepasa de ansiedad, no puedes controlar tu impulso. Entonces tu mamá se pone así, tú estás así desbordado y entonces le dices, ¡cállate! ¡No me digas eso! ¿Por qué me dices siempre que por qué me estás retando? ¡Ah! ¡Qué miedo! Y entonces le gritas de vuelta a tu mamá y ahora tu mamá ¡pua! Te da una bofetada. Yo soy tu mamá, no me hablas así. Wow, wow. ¿Qué pasó? No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Me entiendes? Es completamente traumatizante la vivencia para un niño de esa edad, porque tu mamá tiene angustia. Hay mamás que podrían no angustiarse, ¿no? Es como ordena los juguetes, ¡ay, no quiero ordenar! Hijo, entiendo que te molesta ordenar los juguetes, pero que está desordenado y necesito que los ordenemos. ¿Te puedo ayudar? No, es que quiero jugar media hora más. Ok, media hora más y después los puedes ordenar. Sí, pasa la media hora. Ya, pasó la media hora. Y tu mamá tiene paciencia para entender que después de esa media hora son 10 minutos más y quizás después te pones a ordenar, no pasa nada, te fijas. Pero aquí lo terrible es que tu mamá vio los juguetes desordenados y ¡pua! Se empezó a descontrolar. Y entonces tú sientes que está pasando algo espantoso en la realidad, te fijas, porque tú eres un niño. Y si tu mamá está angustiada, ¿cómo vas a sobrevivir tú? Está pasando una cosa espantosa, traumatizante, ¿me entiendes? Porque, porque tú no eres dueño de tu autonomía cuando eres niño. Ella es la que dice con su rostro y con sus emociones si hay peligro o no. Entonces,
si se repiten esas escenas varias veces, después a lo mejor te conviertes en un niño obsesivo del orden. Entonces, antes que tu mamá se vaya a desesperar, tú ya lo tienes todo ordenado. Y después aprendes a jugar sin desordenar. Así ella no se descontrola. Perdón, sí, sí, eso lo había entendido, pero antes de eso diste como hartos ejemplos como que se daban en la realidad actual, no cuando eres niño, sino que cuando alguien se ponía, como que diste cuatro puntitos importantes, como que no recuerdo cuáles eran porque no los alcancé a anotar, no sé si se entiende mi pregunta. Ah, sí, Era para no, sí, sí, me debe haber sido cuando expliqué que por un lado está la ansiedad conectada a impulsos que han sido rechazados cuando niños. ajá, Entonces ya, se gatilla un impulso que cuando niño fue rechazado y me empiezo a sentir ansioso. Y si ese impulso está constantemente siendo rechazado, por supuesto que ese impulso va a estar ahí constantemente tratando de emerger, y entonces mi esfuerzo de mantenerlo fuera de la conciencia me tiene en un estado de ansiedad permanente, porque tengo miedo a algo, no sé dónde está ese algo, porque ni siquiera soy consciente del impulso. Pero solo sentir que está ahí adentro me rememora esas memorias traumáticas. Y ahí percibimos como que el peligro estuviese fuera, pero en realidad es miedo a un impulso que está dentro. ujú, El otro es que la ansiedad neurótica se puede manifestar como fobias, miedos completamente desbordados a objetos muy específicos, las aves, las arañas, los ratones, los ascensores, los espacios abiertos, cerrados, etcétera. Otras fobias son más simples, pueden no representar impulsos que están intentando ser controlados, sino situaciones que fueron traumáticas. A los 5 años te quedaste encerrado en un ascensor y entonces a los 50 años todavía no te puedes subir en un ascensor porque te metes en el ascensor y te empiezas a conectar con esos niveles de ansiedad que todavía no puedes tolerar. Y también están estos comportamientos como impulsivos, en donde esos impulsos irrumpen, ¿no? Porque necesitamos disminuir la tensión que nos generan. Estamos constantemente ansiosos porque están ahí empujando por salir. Y los aguantamos hasta que de pronto ¡pum! Dices algo agresivo que en realidad no debieras haber dicho y te sientes aliviado, después sientes culpa, pero sientes como alivio, ¿no? Entonces estás constantemente ansioso, reprimiéndolos hasta que salen, por supuesto, traen malas consecuencias y entonces estás todo el tiempo ansioso y de pronto irrumpen de vez en cuando. Eso, ¿era eso? no, pero, pero no va a costar mucho, no, lo voy a volver a leer. Lo que pasa es que lo dijiste antes de los miedos a enfrentar. Era como que cuando eras adulto te daba miedo otras cosas, pero tranqui. Que era para o sea, quería anotarlo ahora, pero vuelvo a ver Ya. la grabación, tranqui. Muchas Bueno, gracias. en fin. Gracias, María. A ti. Hola, hola Tomás, hola a todos. Hola. Oye, tengo como eh, varias dudas. Son como este tema de los impulsos, ¿cierto? Que al final quedan guardados y se van a la sombra. eh, Son como más propensos a sufrir de crisis de pánico. Este eneatipo, por ejemplo, hay una ansiedad como desbordada. Es altamente posible que algunos eneatipos 6 tengan más ataques de pánico comparado con el resto de los eneatipos, pero ataques de pánico puede tener cualquier eneatipo realmente. Yo he visto ataques de pánico en prácticamente todos los eneatipos. Porque el ataque de pánico es como un síntoma muy específico. Lo que es característico y distintivo del 6 es ese estado de hipervigilancia que está siempre presente. Es como en algunos cursos de enneagrama he escuchado decir que es como que estuvieran así, como con los ojos saltones, mirando dónde está el peligro, ¿no? Así como atento. Hay una cosa en la mirada, en la paranoia, como de estar mirando, ¿de dónde viene el peligro, ¿no? Entonces, esa hipervigilancia es lo característico del 6, no los ataques de pánico. ¿Me entiendes? Porque ataques de pánico puede tener
cualquier eneatipo por distintos motivos. Por ejemplo, un eneatipo 3 podría tener ataques de pánico cuando hay posibilidades de fracaso. Un eneatipo 2 podría tener ataques de pánico cuando hay la posibilidad de que alguien no lo quiera o cuando la necesidad de vínculo se siente demasiado apremiante. Un eneatipo 4 podría tener ataques de pánico ante la posibilidad de ser rechazado, abandonado. Un eneatipo 1 podría tener ataques de pánico ante la posibilidad de hacer algo incorrecto. A los 1, igual que a los 6, les podría pasar que tuvieran ataques de pánico ante sus propios impulsos inadecuados, incorrectos, pecaminosos, etcétera. Va a depender de muchas cosas, no del eneatipo solamente. El ataque de pánico es la experiencia de que empiezo a experimentar pánico en el cuerpo y el pánico no lo logro reconocer como pánico. No me doy cuenta que lo que estoy sintiendo es pánico. Entonces empiezo a creer que todos los síntomas que tiene mi cuerpo es que mi cuerpo está fallando y a lo mejor voy a tener un ataque al corazón. Entonces, al creer que estoy teniendo un ataque al corazón, me da pánico de morirme, lo cual genera entonces más pánico y ese pánico genera que el corazón lata más desesperadamente y entonces más pienso que me voy a morir. Ese es un tipo de ataque pánico. Y el otro es el ataque pánico que se genera cuando uno cree que se está volviendo loco. Cuando uno siente pánico, la experiencia del pánico es muy distinta a todas las emociones conocidas. La experiencia del pánico es como, imagínate que te encuentras en la calle un tiranosaurio Rex que te quiere comer. Eso da pánico. O un tipo que te apunta con una pistola y está a punto de dispararte. Esas son experiencias que gatillan pánico. El pánico es una reacción intensa de supervivencia. Es una emoción muy poco habitual en la vida que tenemos. Entonces, cuando experimentamos pánico, experimentamos un estado de conciencia que es tan distinto al estado habitual, es como si estuviésemos así como drogados, por decir así, por lo distinto que es el estado. Entonces, muchas veces hay personas que interpretan el pánico como si, creyendo que se están volviendo locas. Entonces, en vez de decir tengo pánico, por eso estoy percibiendo la realidad así y me siento de este modo, dicen me estoy volviendo loco. Y si me vuelvo loco, entonces no voy a servir para nada nunca más en la vida. Es otra forma de morir, volverse loco. Y entonces ahí se genera el mismo bucle que con el corazón. Entonces, normalmente cuando hay ataques de pánico, la experiencia es como me siento amenazado de muerte porque se me va a parar el corazón o porque me voy a volver loco. Suelen ser las dos formas clásicas de ataque de pánico. Y ahí la solución al ataque de pánico es permitirse experimentar el pánico y dejar de tener miedo a la experiencia. Y aprender a reconocer, ah, esto es pánico. Me siento como si me estuviera volviendo loco porque tengo pánico. Mi corazón late porque tengo pánico, obvio. El corazón late cuando uno tiene pánico porque sirve para luchar contra un tiranosaurio y necesito toda esa adrenalina. Por eso que me late tan fuerte el corazón. No es que me va a dar un ataque al corazón. Y entonces cuando empiezas a permitir el pánico y entender y reconocer la emoción y permitirte sentirla, que es extremadamente desagradable, entonces ahí se empiezan a pasar los ataques de pánico. Y eso le puede dar a cualquiera, no solo al eneatipo 6. Pero cuando son constantes, por ejemplo, Los ataques de pánico son experiencias muy traumáticas. Entonces lo que suele suceder es que cuando una persona tiene un ataque de pánico, no tiene uno, tiene cientos de ataques de pánico después, porque después tienes pánico a tener el ataque de pánico, y entonces te acuerdas del ataque de pánico y te viene el pánico y se gatilla todo el bucle de nuevo. Es un entonces el síntoma, pánico es más que miedo. sí, sí. Digamos que el pánico es la reacción, es el grado más intenso posible de miedo que puedes experimentar. Y por eso es que cuando alguien tiene un ataque de pánico, después tiene muchos ataques de pánico. Y normalmente eso se complica porque los psiquiatras te dan un ansiolítico para reducir el pánico. Entonces tú crees que la única forma de salvarte el ataque de pánico es tomarte un químico, lo cual te hace creer que tienes una enfermedad mortal
Y entonces crees que lo que tienes que hacer es desconectarte del miedo. Y el ataque de pánico se termina cuando uno aprende a entrar en el miedo y a atravesar la experiencia por completo, para lo cual los ansiolíticos no sirven. Entonces, cuando uno trabaja los ataques de pánico así, en 3 o 4 sesiones se terminan los ataques de pánico. Cuando alguien toma ansiolíticos o no toma nada, puede pasarse 25 años de su vida con ataques de pánico. Perfecto. Y tengo otra pregunta que me la había notado antes de que hablaste del coraje, pero es como, ahí en realidad me la respondí como, ¿qué hay que hacer cuando uno se conecta con la vivencia de la infancia? ¿Cierto? Porque yo puedo estar en mi día a día y como que en el día a día cuando me pasa esta experiencia, ¿cómo sabemos cuál es como la alerta, entre comillas, que uno dice, esto es, me estoy enfrentando a esta experiencia y qué puedo hacer para poder mirarla y vivirla y no pasarla por alto, que es lo que hacemos, porque me va a generar más ansiedad, más angustia y sigo ahí en el bucle que tú decías. Entonces, ¿cuál es como nuestra alarma interna que, que no me haga evadir la vivencia que me generó esta ansiedad? Mi sugerencia es explorar esa experiencia en otro momento, porque lo que suele suceder en la vida real es que se gatillan todas estas emociones y reacciones completamente automáticas y en ese momento no podemos hacer nada. Se gatilla un condicionamiento completamente compulsivo y automático. Ahí, ¿qué puedes hacer? Si cuando no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Pero si después de esa experiencia tú te tomas un tiempo para explorar, ahí puedes trabajar con eso tranquilamente. Entonces, en general, cuando yo digo hay que explorar esas emociones, integrarlas, me refiero a un espacio en donde vamos a estar 100% atentos a nuestra experiencia interna y la vamos a explorar. Llámese sesión de terapia, sesión de meditación, ejercicio gestáltico. Es ahí donde podemos realmente hacer una exploración profunda. Cuando están ocurriendo los hechos no podemos hacer mucho. Y cuando hacemos esas exploraciones profundas, lo que ocurre es que luego cuando estamos en una situación real, se gatilla lo mismo, pero tengo la experiencia de esa sesión en donde exploré todo esto, entonces reacciono diferente. Y el proceso de autoexploración y de transformación toma su tiempo. También hay que tenerle paciencia. Mientras más lo hacemos, más aprendemos. Y es así porque a veces se gatillan dentro de nuestros impulsos que no podemos explorar si estamos con otras personas. O sea, ayer, por ejemplo, yo me empecé a preguntar por qué tengo rinitis. Y empecé a explorarla y empecé a hacer este gesto así. Y mi nariz se empezó a activar, se empezó a poner más húmeda y el gesto era de rechazo, así como de asco, así. ¡Ah! Y uno no puede andar poniéndole esas caras a la gente, po. Generaría un cataclismo en tus relaciones, ¿me entiendes? Pero lo puedo explorar y ahí me puedo dar cuenta, todo lo que me he reprimido, así como rechazar cosas que no me gustan. Y entonces hago durante un rato rechazo todo lo que no me gusta. Y entonces la consecuencia es que después voy a mi vida cotidiana y en vez de tener que rechazar con una intensidad total algo, simplemente digo, no, eso no me gusta, así que me voy a ir. Genial, no hubo agresividad, no hubo exceso de violencia y mi nariz no se tapa. ¿Se entiende? Pero uno no puede, así como en la vida cotidiana, explorar esos impulsos porque son impulsos muy primitivos a ¿No? veces. A veces uno necesita Mucho tiempo golpear, también. patear, gritar y no puedes hacer eso con la gente, po. No hay que hacerlo con la gente, de hecho. No, no hay que hacerlo. Entonces, hacer esa exploración tiene que ser en ese contexto, creo yo. Si no, es muy poco lo que vamos a poder avanzar. El déficit atencional podría ser una respuesta a la ansiedad, a camuflar el miedo. Y yo diría que no es una respuesta a camuflar el miedo, es la manifestación del miedo que tengo, es estar hipervigilante. No me puedo concentrar. O sea, imagínate si estás en una guerra mientras están disparando por un lado, por otro, caen bombas por aquí, por allá. ¿Cómo te vas a concentrar en algo?
tienes que salvar tu pellejo primero. Yo todas las veces que he trabajado con alguien que dice que tiene déficit atencional o algo así, uno explora su infancia y había más que motivos de sobra para estar todo el tiempo alerta. Y entonces uno aprende a estar alerta todo el tiempo. No me cabe duda que el déficit atencional tiene que ver con eso. Y muchas veces cuando no es tan obvia la causa de la hiperalerta, hay que ver qué pasaba, esta última teoría, cómo era la ansiedad, qué gatillaba ansiedad en la mamá. Ya, buenas noches, Tomás. Mira, mi pregunta sería, ¿qué explicación tú le podrías dar a una persona ya adulta que tiene tanto miedo a que uno de sus padres fallezca? Es tanto el miedo que prefiere acabar con él mismo antes de ver eso. Antes de ver eso, no tolera la idea de que sus papás en algún momento se puedan morir, pese a que en la actualidad no son tan mayores, no tienen ninguna enfermedad, ni nada. ¿Es un paciente tuyo? Sí. Hay que ayudarlo a explorar a ese niño que se siente desamparado, que el adulto interno se conecte con ese niño interno. Es decir, el adulto interno es esa parte de nosotros que tiene capacidad para vivir, para Ujú, disfrutar la vida. Normalmente cuando alguien tiene tanto miedo que se mueran los papás es porque cree que si los papás se mueren yo no voy a poder vivir, no voy a poder soportar el dolor de su muerte o bien voy a quedar tan desamparado que no voy a ser capaz de sobrevivir. ujú, Entonces ahí hay que, evidentemente puede haber una experiencia muy traumática de separación que tuvo esta persona cuando fue niño, en donde de hecho fue abandonado. Y ojo, que un abandono puede ser una semana de abandono y eso es suficiente para traumatizar a alguien para toda la vida. O puede ser que por algún motivo que no conozco, esa persona crea que no tiene la capacidad para vivir. Entonces ahí habría que trabajar seguramente alguna de esas dos cosas. ya. Entonces Uno, ayudarle a atravesar esa experiencia del dolor del abandono y descubrir que el dolor del abandono no mata. ujú. Pero Eh, hay algo más. Cuando le hago conectar con ese niño, porque empezó cuando tenía 5 años, a raíz de haber escuchado a un pastor hablar del infierno, de la muerte, del apocalipsis y todo eso, ahí empezó. Cuando le hago el encuentro con su niño de 5 años, lo rechaza, o sea, hasta lo quieren matar a su niño. Obviamente, por eso es que tiene tanto miedo, entonces hay que ir trabajando con eso. Ahora, para poder ayudarte con un paciente tendríamos que tener una sesión de supervisión. Es Ya. muy Sí, poquito lo que te la puedo hablar. formación más adelante. Más adelante voy a llevar la formación contigo. Ya, muchas gracias, Tomás. Igual me diste una pista. Gracias. Tomás, igual me quedo un poco pegado con los ataques de pánico. Ajá. ¿Cómo se genera, cómo una persona llega a tener ataques de pánico? ¿Cómo se genera ese síntoma? ¿Es a través de esta forma de ansiedad que tú hablaste? Sí, sí, por supuesto. Y lo que empieza a pasar en los ataques de pánico pasa que, por supuesto, están todas esas posibilidades de por qué sentimos miedo. Eso, inclúyelo. Eso está ahí debajo de todo el mecanismo. Pero además, para llegar a un ataque de pánico, tiene que pasar otra cosa. Tiene que haber una dificultad para reconocer la emoción del miedo. Es decir, empiezo a sentir miedo, pero no me doy cuenta que estoy asustado. Y entonces Mm. empieza mi cuerpo a tener todos los síntomas de miedo. Empiezo a transpirar o empiezo a tiritar o se aprieta mi pecho o me desvitalizo o me siento así como hiperestimulado, qué sé yo. Empiezo a sentir miedo, pero no me doy cuenta que todas esas señales de mi cuerpo es que estoy asustado. Entonces no reconozco que estoy teniendo una experiencia de miedo. Y entonces atribuyo todo esto que está pasando en mi cuerpo a una cosa que es más aterradora que la emoción del miedo. Porque si uno dijera, ah, lo que me pasa es que tengo pánico, yo ya sé, tengo pánico, uno no se muere por tener pánico, entonces no pasa nada. Pero si yo no me doy cuenta que lo que estoy sintiendo es un miedo extremo, entonces voy a tener este cóctel de sensaciones raras en el cuerpo
para las cuales no tengo ninguna explicación. Entonces voy a empezar a explicarlo de maneras aterradoras. Todo esto que está pasando en mi cuerpo es porque me voy a morir ahora. En los próximos 5 segundos se va a terminar mi vida. Es que creer algo así, creerlo de verdad, es aterrador. Eso es lo que se necesita para llegar al ataque de pánico. Ahora, si yo tengo pánico y yo me doy cuenta, todo esto que está pasando en mi cuerpo es porque tengo pánico, y si además puedo identificar qué es lo que me está generando el pánico, no voy a llegar a un ataque de pánico. O bien, eh, puedo decir, bueno, lo único que está pasando es que tengo pánico, pero no estoy en peligro real. Por lo tanto, es seguro sentir mi pánico. Lo voy a sentir hasta que se pase. Y te quedas aterrado un rato sabiendo que solo es un estado momentáneo y pasajero y se pasa. Pero si crees que en realidad no es eso y que es que te vas a morir en los próximos 5 segundos, por supuesto, vas a entrar en un desborde completamente loco de pánico. O que te vas a morir o que te vas a volver loco o algo tan aniquilante como cualquiera de esas dos posibilidades. Hola, tengo dudas respecto de cómo se vincula el 5 y otras dudas en relación, o sea, el 5 al 6, en relación al 6 con el 5, como las diferencias también. El eneatipo 6 se vincula mucho más con los demás que el 5. En general, tiene una motivación relativamente mucho más alta, comparativamente con el 5, a tener relaciones con otros, porque cuando uno tiene miedo, si se siente parte de un grupo o de una red, se siente más seguro. Entonces los 6 tienden a crear más vínculos porque eso los hace sentir más tranquilos y más seguros en la vida, menos desamparados. En cambio, el 5 no. El 5 se siente más seguro mientras menos vínculos tiene. Esa es una gran diferencia. El 5 no es paranoide, ¿ya? La paranoia es estar hipervigilante porque sientes que a la próxima esquina te va a saltar algo encima que te va a aniquilar. Entonces estás así, ¿no? Imagínate así como, no sé, un guerrillero en la selva, así. ¿Ya? Esa es como la experiencia del 6. En cambio, el 5 es esquizoide. Es el que no se quiere vincular con el mundo. Me resulta tan aterrador el mundo que simplemente me desconecto. Entonces estoy como distante. Entonces estoy siempre en mi rincón. Entonces no estoy hipervigilante porque como no me meto ahí a donde está la guerra, aquí estoy tranquilo. Entonces como se mantiene aislado, no está en un estado de paranoia. Entonces el 5 está como lejos del mundo, como mirando, pensando, estudiándolo. Se acerca un poquitito, se cansa y se aleja de nuevo. En cambio, el 6 está aquí, ahí. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? Dime, dime, por favor, ¿cómo me salvo? Tengo una nueva filosofía. El 5 está ahí como... El 5 además está como más desvitalizado, no está tan activado. El 6 está siempre como muy activado por el miedo. El 5 en cambio está como distante, alejado. Y el 6 en sus vínculos son vínculos como genuinos, o sea, es decir, Sí, como que puede comunicarse bien o solamente lo hace como para generar alianza y sentirse seguro. va a depender del nivel de integración de la personalidad. Digamos, cualquier eneatipo cuando está más desintegrado va a vincularse de una manera más utilitaria con los demás. Pero en general los eneatipos 6 tienen, sobre todo en las relaciones en donde se sienten más seguros y más tranquilos, una capacidad de intimidad comparativamente mucho mayor que el eneatipo 5. Al eneatipo 5 le cuesta mucho la intimidad con el otro, le cuesta mucho compartirse, le cuesta mucho mostrar sus emociones. Los 5 exteriorizan muy poco sus emociones. En cambio, los 6 no. Los 6 sí muestran mucho más las emociones. Se podría decir que los 6 se ven a veces incluso como personas bastante emocionales. Así si los comparamos con un 5, porque tampoco es que sean así que bruto que emocionales que son.
Entonces, Y es raro que alguien se queje de un 6, por ejemplo, que nunca habla, que no comparte, que no dice lo que siente, que no dice lo que piensa. Esa no va a ser la queja de una pareja de un 6. Que esa es la queja de la pareja de los 5, que nunca dice lo que siente, que se enoja y se va para adentro, que nunca se sabe lo que le pasa, que siempre quiere estar solo, que siempre arma todos sus panoramas y sus proyectos sin considerarte. El 6 es muy gregario comparativamente. ujú. Y en la relación en que se va al 8, porque comparaste igual el 6 con el 8, ¿cómo El es 6 el 5 que también se puede ir al 8? el 6 sexual se puede confundir con el 8 más que irse al 8. Aparentemente puede parecer un 8, pero en realidad no es un 8 porque está más bien defendiéndose y tratando de demostrar que no tiene miedo para que todos los posibles oponentes se asusten con él primero. Pero en realidad lo hace porque tiene miedo. Como si dijera, si me muestro fiero, nadie se va a atrever a atacarme. Entonces me muestro así, pero cuando alguien me quiere atacar, ya, ¡oh, qué miedo! ¿No? Como... En cambio, el 8 ni siquiera necesita demostrar eso. Es como, está ahí tranquilo, no necesita hacer alarde de su fuerza porque es fuerte y se siente fuerte. Entonces el 8 comparativamente con el 6 se siente muy tranquilo, muy enraizado, ¿no? El 6 nunca se siente tranquilo, nunca está enraizado. Esa es la diferencia. Y el 5 no es que se va para el 8, es que necesita integrar su 8. Es decir, lo que tiene más reprimido son sus impulsos y sus deseos. Entonces el 5 necesita desarrollar lo que tiene el 8 en exceso. La capacidad de tomar, de morder, de comer, de tragar, de incorporar, de ir al mundo y sumergirse en las experiencias intensamente. Eso es lo que el 5 necesita desarrollar. Y eso es lo que el 5 tiene guardado ahí adentro y no se permite sacar. Entonces es raro que un 5 se confunda con un 8. Muy, muy, muy raro. Son como bastante inconfundibles uno con el otro, porque son dos personalidades muy diferentes una de la otra. Y el 6 sexual se confunde con el 8. Y en relación a la culpa o el aislamiento, el 6 no se aísla, entiendo, porque sí, ese... No, los 6 no se aíslan tanto. No, yo nunca he visto a los 6 así viviendo como islas en el mundo. Los 5 sí. Ahora, no es que los 6 sean los más sociales del enneagrama, para nada. Pero el 5 busca activamente aislarse, así como de manera muy violenta, por decirlo así. En cambio, el 6 no. Y al 6 le gusta compartir con otros. Al 5 le cansa la presencia de los otros. Los 6 tienen mucha más capacidad de disfrutar de relacionarse. Y, y les sale bastante mejor a hacer relaciones. Yo los 6 que conozco tienen hartos amigos, no sé, como que se relacionan. Y los 5 de verdad que viven encerrados en su cueva, como es bien distinto. Soy Tomás de la Fuente y te quiero invitar a entrar en un proceso de reconexión para el despertar de tu conciencia y tu corazón. Visita mi página www.ideasquesanan.cl, en donde podrás encontrar las próximas actividades y cursos que te estaré ofreciendo. También puedes encontrar Ideas que Sanan en mi podcast de Spotify, mi canal de YouTube y mi perfil de Instagram. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos pronto.